Esta es la predicación correspondiente al domingo 29 de enero de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el pasaje que tenemos de referencia es Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48. La predicación de esta mañana estaba planeada que fuera otra. Sin embargo, los terribles acontecimientos que hemos sufrido en esta semana en nuestra querida ciudad de Algeciras me han hecho replantearme el contenido de esta predicación. Ante una manifestación del poder del mal ejercido de una forma tan atroz y palpable, era necesaria una respuesta desde la palabra y el evangelio del reino de Dios. Así que quiero expresar en primer lugar mi más sincero respeto y homenaje al sacristán asesinado y al párroco herido a manos de un atacante islamista en dos parroquias católicas de nuestra ciudad. La semana pasada estuvimos estudiando el significado de las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Dijimos que Jesús no trae una nueva ley, sino el verdadero significado y cumplimiento de las promesas dadas por Dios en la ley y los profetas a la luz del reino de Dios. Esto supone no cumplir al pie de la letra los mandamientos y las ordenanzas dadas en la ley, sino una respuesta a los retos que la cultura y la sociedad de cada momento nos plantean, pero sin perder nunca lo que significa la realidad del reino de Dios en nuestra vida diaria. El propósito de la predicación de hoy es comprender cómo esto se cumple en relación a la venganza y al amor a los enemigos, que son los temas que trata esta parte del Sermón del Monte. Empezamos en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 39, donde dice: «Sabéis que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no recurráis a la violencia contra el que os haga daño. Al contrario, si alguno te abofetea en una mejilla, preséntale también la otra». Aquí tenemos la estructura que ya mencionábamos la semana pasada. Versículo 38 se introduce con «sabéis que se dijo», y el versículo 39 lo corrige diciendo «pero yo os digo». Jesús no está enseñando un literalismo de la Escritura, sino que está redefiniendo lo dicho en la Torá. La ley decía en Éxodo 21, capítulo, o 21, versículo 24, Levítico 24, versículo 20, Deuteronomio 19, versículo 21, ojo por ojo y diente por diente. A pesar de lo que pudiera pensarse a primera vista, esta ley tenía el propósito de limitar la violencia y no de fomentarla. Hay que tener en cuenta que en una sociedad arcaica, donde no había Estado, no había policía, no había sistema judicial, las acciones violentas eran limitadas y disuadidas por medio de la solidaridad del clan o del grupo social de referencia. Ante cualquier acto de agresión o de violencia, el clan debía responder con otro acto de violencia que lo contrarrestase. No obstante, esa ley retributiva podía fácilmente degenerar en una respuesta desproporcionada a la ofensa cometida o al daño causado. En principio, esta ley del talión tenía que limitar la proporcionalidad del daño que se causaba en respuesta a ese mal cometido. Pero en una sociedad sin contrapesos, ni recursos, ni instituciones sociales fuertes, pues esto estaba abierto a la arbitrariedad. Así que la ley del talión venía a limitar esta violencia retributiva para poner un poquito de orden. De ahí que esta instrucción de la ley, pues, limitara la respuesta de manera proporcional al daño sufrido. Eso no producía por sí mismo una sociedad más justa, pero al menos sí con un poco menos de injusticia, menos violenta o con una violencia, con una limitación del daño, optando por el mal menor debido a falta de mayores y mejores recursos. Jesús, partiendo de esta noción de justicia retributiva, nos hace comprender que la justicia bajo el reino de Dios es siempre una justicia justificante y transformadora de la realidad. Si el mal se combate con más mal, el mal acaba perpetuándose.
Por tanto, hay que acabar con la dinámica de contagio del mal. El mal produce un contagio. Si lo ocurre en las escaladas bélicas, que acaban en los enfrentamientos armados, se empiezan por pequeños desafíos que van escalando, que van aumentando, hasta que se produce una conflagración abierta. El mal contagia en esa dinámica hacia más mal. Así que Jesús, frente a la ley del talión, nos dice que presentemos la otra mejilla. Si desconocemos el contexto social y cultural de Jesús y de sus oyentes, podremos llegar a pensar que estas palabras representan una mera sumisión a la acción violenta a cualquier precio, incluso a costa de nuestra propia vida. Y a veces así hemos pensado en estas palabras. Sin embargo, en realidad estas palabras, dentro de su contexto social y cultural, son una crítica no violenta, por supuesto, al orden social establecido. El hecho de abofetear una mejilla no era solo un acto de violencia, sino una forma de muchas otras de perpetuar las condiciones de desigualdad y de vergüenza. Porque el que se encontraba en una posición de honor y de superioridad, como la de un amo frente al esclavo, la del padre frente al hijo, la del esposo frente a la esposa, abofeteaba con el dorso de la mano, en un acto en que marcaba esta posición de superioridad y producía en el otro deshonor y vergüenza. Era una manera de mostrar esta asimetría en las relaciones sociales y la condición de vergüenza de quien la recibía. Es como en una escala mayor lo que suponía la cruz, no solo una manera de infligir la muerte, sino atribuir deshonor y vergüenza al reo y a todo el que estuviera relacionado con él. En ese contexto sociocultural, lo que Jesús está diciendo es que frente a quien ejerciera esa conducta, había que presentarle la otra mejilla. Es decir, había que obligar a quien ejerce la posición de dominio a bofetear con el anverso de la mano. Es decir, ya no así, sino así. Ese cambio de posición del rostro, de la cara, impedía que se volviera a ejecutar este acto con el dorso y había, por tanto, al cambiar en la mejilla contraria, se obligaba a dar con la mano así abierta por el anverso. Esto tenía un significado social y cultural y también político, evidentemente. En los códigos de honor y vergüenza de aquella sociedad significaba una manera de abofetear un igual. Cuando se había dos personas de igual condición social, nunca se hubiera abofeteado con el dorso, que suponía un deshonor, sino con el anverso. Por tanto, el presentar la otra mejilla no es solo un acto de no violencia, que lo es, rompiendo de esta forma con la espiral de combatir, la espiral del mal, combatiendo no el mal con más mal, sino el mal con el bien, como también nos dice en otra parte en el Nuevo Testamento, sino un acto de subversión del orden social, al reclamar una posición de dignidad y de igualdad por parte de quien está en un estrato social inferior, en lugar de la mera sumisión frente al que ostenta la posición de poder. O sea que, leído en los códigos de esta sociedad, de la cultura de esta sociedad, no se trata de poner la mejilla de una mera sumisión no violenta, sino de un acto de subversión respecto del orden social. Que la persona de menor condición social está reclamando una posición de igualdad frente al que ostenta el poder. Desde esta perspectiva, adquiere un mayor sentido las palabras siguientes de Jesús. Tenemos el versículo 40 de este capítulo 5, cuando dice: y el que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, cédele también el manto. Este versículo presupone el contexto de un pleito por deudas. El demandante ha llevado al demandado al tribunal, probablemente porque este último ha contraído una deuda
con el primero que no ha sido capaz de devolver, de satisfacer. Probablemente porque los intereses hayan sido desmesurados e injustos, aprovechándose de una situación de debilidad de la persona que pedía prestado. Sin embargo, lo que estas palabras de Jesús denuncian es que el resultado de ese pleito contra el que ya no le queda nada, sino que literalmente tiene lo que lleva puesto, como tenemos esta expresión en español, es que la persona demandada se le reclama la túnica, que era la prenda principal de la vestimenta. Es decir, de las pocas posesiones, de las dos únicas posesiones que le quedan a esa persona, se le está despojando de esa prenda principal. Por lo tanto, en ese contexto, las palabras de Jesús, cédele también el manto, significaba entregar lo único que le quedaba a la persona para cubrir su cuerpo en ausencia de su túnica. ¿Y cuál sería entonces el resultado de semejante acción? Obviamente, quedar desnudo en el tribunal a la vista de todos. Y esto no supone solo una cesión de todo a modo de generosidad extrema, sino que es una acción que quiere poner de manifiesto la injusticia que el sistema social está causando a los más vulnerables de aquella sociedad. La entrega de lo único que le queda a la persona para cubrir su desnudez y mostrarse como tal frente a los demás es una manera de hacer público y manifiesto la injusticia de aquellos que en su avaricia desmedida son capaces de desposeer de lo más básico a aquella persona a la que se le ha arrebatado todo lo demás. Por tanto, esta también es una acción de denuncia y de crítica del sistema social. Y en ese mismo sentido continúan las palabras de Jesús en el versículo 41 del capítulo 5. Y si alguno te fuerza a llevar una carga a lo largo de una milla, llévasela durante 2. Esas palabras se explican dentro del contexto de las leyes romanas vigentes en el imperio en aquel momento. Esas leyes prescribían que un soldado romano podía exigir a cualquier hombre de un territorio ocupado que le llevara su equipo, los materiales que portara, la carga, durante una milla. Esto equivalía aproximadamente a poco menos de 1,5 kilómetros. Sin embargo, esas leyes también limitaban, para evitar abusos, que la distancia máxima que podía recorrer esta persona con esa carga era de 1 milla. Tras esa distancia, nadie estaba obligado a ir más allá. Si un soldado incumplía esa ley, sería objeto del castigo correspondiente. Las palabras de Jesús consistían en llevar la carga el doble de la distancia estipulada por la ley. ¿Con qué objeto? Nuevamente, la intención de Jesús no era la de una sumisión masoquista. Tú me pides una, pero yo llevo 2. ¿No? Sino, con ese acto, es un acto de crítica del orden social establecido. Esto colocaba a cualquier soldado romano en una situación comprometida, porque si pedía a alguien, a un hombre, de llevar esa carga, y este otro lo llevaba más allá del el espacio estipulado por la ley, el soldado se quedaba en una situación comprometida, porque alguien podía acusarle de estar incumpliendo la ley y de abusar de su posición. Una vez más, era una manera de señalar las injusticias derivadas de un sistema social injusto a manos del poder político y militar del imperio impuesto por la fuerza. Por tanto, todo lo que hemos dicho en aquel contexto, había quienes optaban por la revolución violenta frente a estas condiciones sociales de desigualdad, de injusticia, de imperio político, económico por parte de Roma, pues especialmente en el contexto judío había muchos que optaban por esa revolución violenta. Precisamente la promesa del reinado de Dios y las expectativas de un Mesías habían alimentado o han alimentado en no pocas ocasiones de la historia del pueblo judío alzamientos militares contra las fuerzas opresoras. Con ese trasfondo Jesús pronuncia estas palabras, Mateo 5, 43 y 44, que dice: ¿sabéis que se dijo, ama a tu prójimo
y odia a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Ahora que el Mesías ha llegado, que en la persona de Jesús de Nazaret, no es la revolución violenta lo que cabe esperar, sino todo lo contrario. Esto es lo que Jesús está diciendo. Si Dios reina, los poderes humanos y superhumanos no reinan, y los participantes como pueblo de Dios de dicho reinado son llamados a amar y a orar por aquellos que son considerados enemigos. Para Judá, el enemigo era claro, el imperio romano y las fuerzas culturales de la helenización. Ahora que el reino de Dios está llegando, no es la lucha armada lo que toca, sino el amor y la oración por aquellos que causan persecución. Podemos comprobar cómo toda la enseñanza de este nuevo Moisés, que es Jesús, no viene a legitimar aspiraciones nacionalistas, étnicas o identitarias, sino el comprender que el reinado de Dios va a transformar las relaciones sociales y de poder, excluyendo toda forma de violencia. El amor y la oración son esas formas de vida que nos permiten encarnar socialmente el testimonio de la realidad del reinado de Dios. El amor porque es el cumplimiento de las promesas de la ley y los profetas, como ya veíamos la semana pasada, y la oración porque en ella encarnamos la esperanza de que venga el reino, como en el siguiente capítulo, cuando Jesús hable de la oración, va a enseñarnos a orar precisamente con esa oración que conocemos como el Padre Nuestro, en donde se dice, venga tu reino. La oración, por lo tanto, tiene esta expectativa central de orar por la venida del reino de Dios. Así que el amor cumple con las promesas de la ley de los profetas y la oración mira hacia adelante, hacia la expectativa del reino de Dios que viene a nosotros. Esta semana hemos vivido en nuestra ciudad un hecho violento y terrible, como tantos otros hechos tremendos y terribles que ocurren en el mundo a diario. Son manifestaciones del poder del mal y del pecado en el mundo. Nuestra respuesta debe ser la de enfrentar y no de someternos a cualquier forma de mal, porque a veces estos versículos precisamente de Jesús se pueden malinterpretar pensando que hay que someterse al mal. No, el mal hay que enfrentarlo, el mal hay que denunciarlo, el mal hay que resistirlo. Pero enfrentar toda forma de mal con más violencia solo alimenta el mal en sus mismas entrañas. Quizás socialmente, institucionalmente, a veces es necesario esa limitación del mal, como ocurría con la ley del talión. Pero los participantes del reino de Dios, los seguidores de Jesús, estamos llamados a algo más, que es precisamente no alimentar el mal en su propia espiral de maldad. Por el contrario, respondemos con el amor que denuncia, que se posiciona, que cuestiona las estructuras del mal en el mundo y que ora por la venida del reino de Dios. Esa es nuestra respuesta frente al mal. Que así sea. Amén.